Bueno, a nosotros nos cuesta, y yo siempre hago la alegoría, nos cuesta destetar los proyectos, ¿viste? Me Porque gusta. como, sí, A porque, ver, claro, el desarrollador lo parió. O sea, nosotros sabemos todo, cómo funciona, por más que, y mira que hicimos la prueba de hacer una entrega de ese edificio con capacitaciones y con un libro con de instrucciones. remito, un libro de instrucciones de garantías, contactos y reuniones con los proveedores, con la empresa de ascensores, todo llave en mano y el administrador del consorcio en ese gris. El problema está en esta situación. Desde que vos entregás las posesiones hasta que escriturás y el consorcio tiene una personería Claro, se jurídica inscribe. y sometés a la horizontalidad y se arma un consorcio como tal, hay una cosa medio acéfala, que siempre el malo de la película y el culpable de todo es el desarrollador. Entonces, el administrador del consorcio, por lo general lo pone o la fiduciaria Sí. o el desarrollador, para congraciarse y seguir siendo electo a futuro, termina en contra del desarrollador mismo. Entonces, y el cliente viene con el render en la cabeza y un edificio es una máquina, que la puesta en marcha de cualquier máquina, un ascensor, un montavehículos, una instalación eléctrica, Necesita Z. es un momento en el que tenés que estar presente como desarrollador. Eso para nosotros es fundamental. Empiezan a aparecer situaciones en las que hay grises, ¿no? Y también costos apareados a todo eso. Es difícil encontrar el término, dónde termina la responsabilidad y decir, no, eso ya corresponde, obviamente hay un término de tiempo, pero a veces desde que das posesiones, terminás de dar posesiones, hasta que escriturás todo, pasan, no sé, 3 años, ¿no? Porque hay cosas que también, cuestiones que no recaen sobre el desarrollador y la gestión, sino que propia del desarrollador o del gestor, sino que en un organismo público, ¿no? Y cambian las normativas, entonces vienen la última inspección y Claro. te piden una última cosita, tenés que esperar meses de vuelta. Mira, yo en ese sentido creo que el debate del género ya está un poco proscripto, ¿no? Es como que quedó medio desfasado. Eh, Voy a hacer un poquito de historia sobre mí. Yo soy única mujer de 5 hermanos varones, o sea, somos 4 hermanos varones y yo. Entonces, la cuestión de cómo uno se habitúa a un ámbito, a una actividad que históricamente fue de hombres, depende también de la vida que uno haya llevado, ¿no? Y de los preconceptos y de la educación y de lo que uno trae intrínsecamente en la personalidad de uno. En ese sentido, mi día a día, si yo te tengo que decir como mujer qué es lo que puedo llegar a aportar o qué es lo que yo veo que se aporta, sí es ese sentido de salir de la estructura del Excel o de la obra netamente para ir a lo más sensitivo o aportar un poco de la ductilidad que tenemos. Como yo te decía, hoy estuve en obra, tengo los zapatos de obra, tengo los tacos, eso el hombre por lo general no lo vive. Eh, Bueno, yo voy para el otro lado. También se producen para venir acá, ¿eh? ¿Los hombres? Sí, se Sí, producen para venir acá. No es sí, una cuestión de sí, género la sí, 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 producción. sí, sí. Para el otro Van lado cambiando los también. zapatos. Puede ser, puede ser. Por eso te digo, es un debate que, a ver, si bien está instaurado, si nos ponemos a hilar fino, si las capataces de obra se tienen que ir a comprar uniformes de obra, no hay con pinzas atrás y no, son para hombres, están diseñados para hombres. Hay cuestiones que todavía, si uno piensa y vos googleás o le pedís a la IA que te dé una foto de un obrero o una obra, es un hombre. Entonces, pero hoy en día la mujer está muy instaurada ya en la construcción, en la obra, no solamente en los roles, por decirte, comerciales o de recursos humanos o de comunicación, que era donde se empezó a meter la mujer en el rol de toda la cadena de valor de la construcción, sino que hoy vos caminás obras y tenés un montón de mujeres, directoras de obras, arquitectas, ingenieras civiles. No es una cuestión ya de género, yo creo que es una cuestión más de complementarse que de asumir un rol que no nos correspondía, si lo queremos decir de alguna manera, ¿no? Creo que es una cuestión más de, hoy en día el diálogo y la conversación pasa por
las habilidades técnicas y habilidades blandas que por el género, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay hombres con muy buenas habilidades de interrelaciones personales y cómo motivar a un jefe de obra o que hoy es diferente a lo que era antes. Y también hay mujeres que tienen ese respeto, que imponen un respeto que antes, que costó un tiempo, pero que hoy ya está totalmente instaurado en cualquier obra que camines. Hablábamos de Alianza Urbana, directora ejecutiva, uno lo define rápido como una comunidad de profesionales del desarrollo urbano. ¿Querés contarnos, querés contarle a la gente a qué se dedica, cuál es la función de Alianza Urbana específicamente? Absolutamente, con mucho orgullo. Alianza Urbana es una institución, una asociación de desarrolladores PYME, que no solamente somos desarrolladores exclusivamente los que conformamos todo ese grupo, sino que también lo abrimos y somos apolíticos, pero el leitmotiv es la suma en la camaradería de lo que es la actividad día a día en todo lo que hace a lo que nos pasa cotidianamente, a los que caminamos la obra, a los que estamos en la cocina de la construcción o del hacer ciudad, ¿no? Y con toda esa responsabilidad que eso implica. Y bueno, se generó hace unos años, justamente después de la pandemia empezó a tener un poco más eh, de, de de interés de los desarrolladores, porque comenzó justamente por una situación de no teníamos quien nos represente en el sentido de qué hago con todo este lío que está pasando en el medio de una pandemia y tengo una obra por la mitad, tengo una excavación por la mitad, no tengo cómo hago para los permisos, los obreros cómo los llevo, cómo los traigo, qué corresponde, qué no corresponde. Entonces, en ese sentido se empezó a impartir información de valor desde el grupo, que en ese momento era un grupo reducido, pero en un año creció a 600 participantes, ¿no? Y empezaron a verse atraídos también diferentes actores, inmobiliarios, escribanos, abogados, proveedores. Hoy estamos con un trabajo, la verdad que me llena de orgullo, porque es un trabajo de mucho... que se hace con mucho corazón y con mucho profesionalismo. Y lo que nosotros buscamos es brindar valor a todos los desarrolladores o quienes empiezan a ser desarrolladores o quieren incursionar en el rubro del real estate y el hacer ciudad, abarcando todo ese asesoramiento desde todos los ángulos. ¿Bajo qué iniciativas? No sé, al corto plazo, por ejemplo. Que nosotros realizamos eventos de capacitaciones, realizamos visitas a obras y buscamos obras que sean referentes en el sentido de cómo se están ejecutando, llevando a cabo, que tengan algún aporte de valor, algún diferencial, alguna estructuras de diferentes ejecuciones, ¿no? Diferentes tipos de construcción. Siempre algo que pueda abrirte la posibilidad a innovar o hacer las cosas mejor de lo que estás haciendo, que puedas aprender. Y después tenemos previsto para este año, estamos cerrando la agenda, también muchos eventos en los que nos mantenemos informados, referidos, por ejemplo, al CUR, a cómo va cambiando toda la parte pública. Estamos trabajando en la redacción de leyes que nosotros creemos, o propuestas de leyes que nosotros creemos que pueden llegar a ser positivas para nuestro día a día. Que estudiamos mucho qué es lo que está pasando en el mundo y qué se puede replicar y de qué manera. ¿Qué está pasando ahora en la obra? ¿En qué etapa? Nosotros, bueno, algunos dicen que sí, otros que no, que es cíclico, ¿no? Es un momento muy particular para la construcción, para la obra. Bueno, vos las recorres. ¿Puedes hacer una descripción en qué etapa está en cuanto a costos que aumentaron, márgenes que se achicaron, valores que no crecen en comparación al costo del aumento de la Exactamente. construcción?
Exactamente, es todo lo que vos dijiste. Es costo de la construcción que subió muchísimo en poco tiempo, ahora está en un periodo de reacomodamiento, cosa que en esta virtuosidad cíclica que mencionabas y que muchos dicen, está pasando algo que no pasó en otros ciclos. Sí. ¿No? Ver la baja de precios en algunos materiales tan rápido no era de esperar, era todo como un signo de preguntas, pero está sucediendo. Hay algunos que no, pero bueno, depende el estadio de avance de obra en el que estés, es la situación en la que está cada uno de los desarrolladores, ¿no? ¿Se achicó el margen de ganancia, digamos? O sea, antes el que construía ganaba un poco más con este aumento de costos de construcción. Depende del avance de construcción que tengas. Si ya compraste todo con los precios anteriores o con los precios más caros, hoy te cuesta vender y tener esa rentabilidad buscada. Si vos estás empezando una obra, tenés un panorama futuro un poco más certero. Y después tenemos la competencia del usado a estrenar. Hay un desfasaje grande ahí, claro, ¿no? que está más barato, digamos, que lo que es en pozo. ¿Crees que se va a acercar, se va a achicar esa brecha entre el precio del usado y lo nuevo? Yo creo que sí. Hoy están subiendo los valores de venta. Obviamente los valores de venta no solamente van respecto al costo de tu construcción, sino a todo lo que viene aparejado a la conceptualización y el valor agregado que tiene tu producto, ¿no? La singularidad de un producto aporta muchísimo al valor, la ubicación como siempre también. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, como en LK Desarrollos, nosotros siempre buscamos hacer un producto que tenga una personalidad y un concepto pensado 100% en el beneficio del que lo compra o el beneficio del que lo vaya a utilizar o en el beneficio de la ciudad en el que se está insertando ese edificio. Entonces lo pensamos tanto y le ponemos tanto valor agregado desde la sostenibilidad, desde pensar en el mantenimiento futuro de ese proyecto, cómo va a ser, si va a ser más barato mantenerlo, si va a ser más fácil de usarlo. Todo eso son drivers que el comprador lo ve y lo valora. Ahora, con este aumento en el costo del metro cuadrado, ¿no? En el costo de construcción en dólares, ¿pensás, creés, observás que el constructor quizás tiende a, bueno, si antes hacía esto, ahora lo achico o lo hago un poco más económico, si antes ponía piedra, hoy pongo... busca agrandar. Mira, en ese sentido, hoy están entrando muchos materiales de exportación, que hay propuestas que son diferenciales, que vienen muy bien y que tienen valores muy competitivos. Ahí el departamento o la persona que se dedica a la compra tiene que tener una sensibilidad extra, la compra tiene que ser inteligente y el poder de negociación hoy en día en el mercado está mucho más fino, digamos, o sea, más exigente. Tenés que negociar mejor Sí. porque de repente conseguís o te hacen llegar el mismo producto 40% más barato uno que el otro. Y de la misma, son proveedores de la misma plaza. Entonces, hay una cuestión de que todavía se tiene que reacomodar. Pero nos pasa. Hoy a la tarde tuve una charla de ese sentido con la constructora y nos pasa. Cuando tenés que hacer una compra, no sabes si hacerla y acopiar Claro, o ¿qué pasó? esperar, Te iba a ¿no? preguntar al revés, ¿no? ¿Qué pasó con ese constructor que quizás, no sé, planificó un proyecto, un año desde que compró el lote hasta habilitar, en Capital Federal, hasta habilitar para poder empezar a trabajar, vendió de pozo y en el transcurso de la obra se da cuenta que el costo de construcción aumenta? ¿Cómo va a afectar esto directamente a los constructores? ¿Todos lo van a poder soportar? ¿Todos lo van a poder afrontar? ¿O va a quedar gente que quizás se va a ver muy perjudicada, tanto el comprador como el constructor? Absolutamente. Hay un ejercicio que nosotros hacemos de manera natural, nosotros digo en nuestra empresa, que es la gestión del pricing y la gestión del stock. No lo hacen muchos desarrolladores, entonces por ahí se revenden metros con una determinada proyección,
se revenden, digo, se venden demasiados metros con una determinada proyección y después te descalzás. Entonces, tenés que ir dimerizando. Eso es un trabajo constante, muy dinámico, y la cuenta es cotidiana, te diría hoy en día. Es, bueno, hoy vendemos tantos metros cuadrados a este valor, el mercado me lo está convalidando, y ese margencito lo tenés que ir trabajando muy fino, para no quedarte desfasado a futuro. Hay muchos que de repente, para la compra de la tierra, hacen mal las cuentas o no las hacen, o... ¿Dónde está, crees, el principal error del constructor? Cuando compra el lote, cuando compra los materiales, cuando vende, cuando contrata la mano de obra. ¿Dónde crees que está el punto de inflexión? Che, acá le están errando. Y yo creo que depende, un poco y un poco. No es un lugar en el que todos cometan un error, sino que es una sumatoria de todo. El desarrollo inmobiliario es un trabajo en equipo y es un trabajo multidisciplinario. O sea, tenés que estar con muchos sombreros en el mismo tiempo. Es algo que Muchos requiere focos de conflicto. mucho, sí, mucha responsabilidad también, ¿no? Porque eh, qué sé yo, ha habido proyectos que se han vendido con todo este ciclo del que hablábamos al principio, se han vendido mucho más caros al principio y más baratos al final. El inversor se quiere morir, pero porque el mercado te lleva hacia eso. Entonces depende también la escala de los proyectos que encares, qué sé yo, no es lo mismo un proyecto de 5.000 Claro. metros de 2 años o de 3 años que un proyecto de 11.000, 20.000 metros que te lleva 2 ciclos políticos, ¿entendés? Es como Recién que... hacías mención a esa persona que compró quizás en Pozo más caro que lo que lo vende terminado, en procesos, en esto que decimos que es cíclico. ¿En qué etapa estamos ahora? ¿Y cómo logramos convencer al inversor de que vuelva a invertir en Pozo? ¿Es momento de invertir en Pozo hoy en la Argentina? Mira, el inversor está volviendo desde hace unos meses. A nosotros en particular nos pasa que, bueno, varias políticas públicas contribuyeron también a eso, ¿no? A que tal vez el inversor, el que estaba habituado a invertir en ladrillos, volvió, está queriendo invertir. Nosotros estamos haciendo, la verdad, desde la comercializadora, desde la constructora, muchas ventas y muchas transacciones en los últimos meses, considerablemente mayor a lo que veníamos trabajando a principio de año. Y, por ejemplo, pusimos en el mercado, con mucho cuidado y respeto también, un producto en la plaza de Neuquén que Sí. tiene rentas muy beneficiosas y benevolentes para con respecto a todo lo que son las plazas del resto del país. Y lo armamos con un diseño que es rental design, o sea, lo pensamos completamente para la renta. Entonces, Exclusivamente para inversión. exclusivamente para el inversor, el que quiere poner su ficha, comprar su departamento, está confiado de que va a comprar su departamento y va a tener su ladrillo y su departamento tangible, pero a su vez tiene una solución de que compró el departamento, nosotros lo construimos y después lo operamos, y lo operamos como un pool de renta, y le operamos la renta, pues ya tenemos la empresa que trabaja en Neuquén y brindamos ese servicio. Y la verdad que creíamos que íbamos a tener mucho más éxito en Buenos Aires o en otras plazas que en Neuquén Capital, donde en teoría no nos conocían, porque si bien teníamos proyectos en Anielo, en Neuquén no, y está el inversor confiando en el producto. El inversor de Neuquén Capital está comprando muchísimo más eso, y son tickets de $80.000, de $90.000, que de repente son los ahorros de su vida, o ponen, bueno, hoy este mes empezamos con un anticipo y cuotas, pero se atreven. Ese público estaba retenido. Ahora, recién me decías anticipo y cuotas. Cuotas fijas en dólares, cuotas con CAC en pesos, con Cuotas índice en de pesos CAC, con CAC, acompañando la obra, ¿no? Acompañando la obra. el proceso de la obra. Sí, sí. Y nosotros, bueno, otra cuestión que hay que tener en cuenta y que el desarrollador, a mi criterio, tiene que ser muy criterioso, es en las políticas comerciales. No podés vender de contado y quedarte solamente en el contado para cubrir la tierra, y después quedarte sin metros al final. Hay que Sí. tener como un equilibrio, ¿no? En ese sentido, para ¿Cómo ir crees que acompañando. impactan los créditos hipotecarios? O sea, siempre decimos
sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre decimos, pero un crédito hipotecario depara en 2 o 3 o 4 operaciones más Claro que a sí. partir de que se hace el crédito hipotecario. ¿Cómo impacta en la construcción, en las construcciones que vos visitás y cómo crees que va a ir moviéndose de acá a octubre o de acá a fin de año? Se está instaurando de a poco. Si bien no había crédito y hoy son 1.500 créditos más o menos, Sí, estuvo el un presidente poquito del Colegio de Escribanos, 4.000 dijo en el en el mes de último marzo en mes. Capital Federal, después bajó un poquito, Sí, los bancos se pusieron un poco sí, más exigentes, aumentó la tasa también, exacto, aumentó la tasa. eh, pero a cero, Acero es algo, y la verdad que yo creo que va a inyectar una cantidad de operaciones, va a motorizar una cantidad de operaciones. Todavía, en nuestro caso, no es un público que hayan venido a traernos la intención con créditos hipotecarios todavía. Hoy asumen más la financiación privada que le ofrece la desarrolladora, diferentes en el usado. En el usado probablemente sí. ¿ves la posibilidad de algún crédito hipotecario para compras en pozo? Sí, sí, hay propuestas, hay propuestas. Sí, puede llegar a ser, Que puede sea llegar a ser. viable, que sea al corto plazo. Sí, Me surge una, para el comprador, no para el claro, para el desarrollador. comprador, Sí, me sí, surge, sí. y es difícil hablarlo en cuanto a los números en las construcciones y en la venta de pozo en relación al valor de escrituración muchas veces difieren, o sea, no es algo nuevo ni loco lo que estoy contando. Cómo afectaría, ¿no? A la construcción, cómo afectaría la credibilidad del constructor para algo que quiere hipotecar el banco, cómo afectaría a los demás, lo ves Sí, es viable. parte del reacomodamiento. O sea, hay muchos países en Latinoamérica donde ya está instaurado, o sea, está. De hecho, hay créditos específicamente para proyectos que tienen una certificación de sustentabilidad. Entonces, el que compra un producto así tiene un crédito más benevolente que el que no. Hay una cantidad de políticas que todavía, acá llega todo un poquito Más tarde, más ¿no? tarde, pero yo creo que hay una luz en el camino y ahí de a poco se está viendo que se está motorizando la compraventa de pozo. eh, Gana más el producto que tiene un diferencial que el producto que es igual a todos, ¿Cuál ¿no? podría ser un diferencial, por ejemplo? Algo que digas, esta tendencia o esta característica lo hace diferente, disruptivo. Bueno, el uso de la tecnología desde ya, la tecnología para el control de accesos, la tecnología para la domotización de las unidades funcionales. Hay que ser criterioso también en ese sentido porque vos podés entregar una preinstalación para una domótica dentro de una unidad funcional y el kit para que cada cual a su gusto y a su necesidad se automatice la unidad funcional adentro, pero vos podés ya pensar en el proyecto, por ejemplo, la dimerización automática de las luces de las áreas comunes en determinado momento, contemplando y cuidando que también eso lo va a operar por lo general un administrador de un consorcio que tal vez tenga 20 consorcios. Entonces hay que ir Hay un buscando. problema ahí, ¿no? No Ahí sé hay si un viene al tema, caso, hay un lo tema. trajiste vos, Sí, el POS, ¿no? Bueno, el sí, edificio se entrega. Hay un sí, problema de administración de consorcios, por lo menos tremendo. En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, gigante. Sí. Bueno, a nosotros nos cuesta, y yo siempre hago la alegoría, nos cuesta destetar los proyectos, ¿viste? Me Porque es gusta. como, sí, A porque, ver, claro, el desarrollador lo parió. O sea, nosotros sabemos todo, cómo funciona, por más que, y mira que hicimos la prueba de hacer una entrega de ese edificio con capacitaciones y con un libro con de instrucciones. remito, un libro de instrucciones de garantías, contactos y reuniones con los proveedores, con la empresa de ascensores, todo llave en mano y el administrador del consorcio en ese gris. El problema está en esta situación. Desde que vos entregás las posesiones hasta que escriturás y el consorcio tiene una personería Claro, se jurídica inscribe. y sometés a la prehorizontalidad y se arma un consorcio como tal, hay una cosa medio acéfala que siempre el malo de la película y el culpable de todo es el desarrollador.
Entonces, el administrador del consorcio, que por lo general lo pone la fiduciaria o el desarrollador, para congraciarse y seguir siendo electo a futuro, termina en contra del desarrollador mismo. Entonces, y el cliente viene con el render en la cabeza, y un edificio es una máquina, que la puesta en marcha de cualquier máquina, un ascensor, un montavehículos, una instalación eléctrica, es un momento en el que tenés que estar presente como desarrollador. Eso para nosotros es fundamental. Empiezan a aparecer situaciones en las que hay grises, ¿no? Y también costos apareados a todo eso. Es difícil encontrar el término dónde termina la responsabilidad y decir, no, eso ya corresponde. Obviamente hay un término de tiempo, pero a veces desde que das posesiones, terminás de dar posesiones, hasta que escriturás todo, pasan, no sé, 3 años, ¿no? Porque hay cosas que también, cuestiones que no recaen sobre el desarrollador y la gestión, sino que propia del desarrollador o del gestor, sino que en un organismo público, ¿no? Y cambian las normativas, entonces viene la última inspección, claro, y te piden una última cosita, tenés que esperar meses de vuelta. Ahí también hay un tema. Pero bueno, hay que estar. ¿Se llega a un acuerdo? Siempre. Yo creo mucho en el diálogo, y ahí tenemos por ahí con mis socios algunas charlas. Yo soy partidaria de estar, de escuchar. Vuelvo al tema del género, ¿no? Porque sí, a la mujer nos gusta un poco más ir al frente de la batalla y decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Contener. No. El hombre es más confrontativo. Por ahí va claro, pero escuchá, me dice esto y esto, y me vienen a decir, ¿viste? Y se enojan más rápido. Nosotras como que creo que tenemos un poco más de paciencia en ese sentido, o ese instinto maternal, digamos, en el que, bueno, a mí me gusta escuchar y estar presente y ver de qué manera, obviamente, uno tiene que ser claro y preciso en que sí, que no, y fundamentarlo. Pero bueno, hay que estar presente. ¿Tenés alguna experiencia de color, algo que ya se te vino algo a la cabeza? Sí, en algún miles, momento que miles. Quizás hablabas de tus socios, de tu gente, confrontan y vos decís, bueno, paren, intermedio, sí, gris, a ver, sí. Algo que nos quieras contar. Sí, bueno, todos los consorcios están hechos por una cantidad de gente muy diversa, entonces estar viste, uno tiene que estar en el medio de diferentes expectativas también, e intereses, y aparece gente que también es especulativa, entonces tenés que ir arbitrando todas esas sensibilidades, y no es fácil, es muy divertido, pero no es fácil. Sí, miles de situaciones en las que también han sido, yo, bueno, antes del puesto en el que estoy ahora, sí, y de mi rol como socia y directora comercial acá en NLK, participé de muchos desarrollos muy grandes, y en la puesta en marcha de esos consorcios tan grandes, de 400 personas, de, 500 personas. Es muy satisfactorio poder resolver y tener los medios para resolver. Cuando vos no tenés los medios para resolverle a la gente, es una situación. Siempre es mejor estar, mi criterio. Siempre es mejor estar, no dejar las cosas aletargadas o libradas al azar. Y eso también es un punto a tener en cuenta en el desarrollo inmobiliario, de tratar de adelantarse a los posibles problemas. Y el posible problema de la operación de un edificio lo tenés que pensar desde el minuto 1, donde estás casi comprando la tierra, te diría. Generalizando, ¿es permeable el comprador, el que compra la propiedad, o es duro? Es un trabajo, a veces hacerle entender que no es una cuestión de la constructora, que es una cuestión de desgaste. En todo sentido, siempre hay que ser claro. En la documentación siempre uno tiene que ser muy claro. Desde lo legal también tienen que quedar los escenarios, la mayoría de los escenarios cubiertos. Siempre hay interpretaciones. Si uno oficia de bien, por lo general es permeable la gente. Entiende, terminan entendiendo y se terminan llegando a acuerdos. Siempre hay negociaciones más álgidas, menos álgidas.
Lo importante es buscar el consenso, ¿no? Sí, hay de todo, hay de todo. Todos cuando compran de Pozo están todos con una expectativa, una ilusión. He tenido cercos de obras donde hicieron los 2 agujeritos para ir a mirar. Entonces ahí dijimos, esperá, vamos a hacer informes de avance de obras asiduos y contémosle a la gente. Y cuando le contás, le das tema de hablar. Entonces decís, bueno, ¿hasta dónde cuento? ¿Qué digo? Porque hay gente que no todos entendemos de todo. Entonces, bueno, buscar ese término medio en el que la gente esté contenida y esté atendida y buscar una buena experiencia, que eso también nosotros tenemos un equipo que está abocado a la experiencia de compra dentro de la desarrolladora, que se ocupa desde el momento en el que llaman por teléfono o dejan un mensaje hasta el momento de la firma, quién va a estar, cómo va a ser, y después mantenerlo informado de lo que va pasando y hasta posterior a entregarle a su posesión y que empiece a vivir, también contenerlo ahí con un equipo técnico que pueda estar a disposición para ayudarlo. Todo eso hace que en el momento en que haya oportunamente algún problema un poco más importante, digamos, pese en la balanza un poco y el consenso sea más pronto, ¿no? Más rápido. Es una pregunta particular fuera de esto. ¿Luchan contra la humedad? Sí, por supuesto. Pero también eso lo tenés que tener. Es un combate bravo en todos los edificios, ¿eh? Sí. El tema de la humedad en las terrazas, en Sí. las medianeras. Sí, son temas que también los tenés que tener en cuenta desde el momento en que estás construyendo, diseñando, ¿no? Proyectando. Si lo tenés en cuenta esas son todas economías, salvo alguna humedad de medianería, que no lo podés contemplar porque te parece un edificio nuevo al lado y bueno, y de repente tocan algo. Qué problema los vecinos, ¿no? En el desarrollo de los linderos. Los linderos, sí. Es difícil también lidiar. Hay que estar. Y ahí vuelvo al rol de la mujer. Me encantaría, cuando nos dedicamos nosotros a construir, mandar a alguien que diga, bueno, vos te encargás de hablar con los vecinos, de intentar... Es clave. Mantener es la clave calma. Presentarse. Es clave hacer una revisión fotográfica de las unidades porque hay gente que tiene muy buena intención y hay gente que no. Entonces, bueno, son tareas preliminares que para mí son fundamentales hacerlas. Sí. ¿Hay alguna tendencia que vos observás o destacás de la gente que busca comprar en Pozo en cuanto a ubicación, en cuanto a terminación, en cuanto a precio? ¿Dónde crees, también hablando de generalidades, ¿no? que hoy la demanda pone el foco? A ver, en nuestro caso, nuestro último proyecto acá en Buenos Aires está en Pampa y Migueletes, o sea, es en pleno Bajo Belgrano, es muy residencial, es un proyecto de una escala moderada, pero es un proyecto en el que le pusimos mucho valor agregado, junto al estudio de arquitectura de Juan Misieli, también estamos trabajando en un producto que todo el tiempo nos estamos sentando a ver cada uno de los detalles a lo largo y un trabajo en equipo muy continuo a lo largo de la construcción. ¿Eso qué hace? Que nosotros tengamos en el argumento de venta algunas cuestiones desde la morfología, para la gente que no... una interpretación de un código y que vos veas que es un edificio diferente al que... a todas las esquinas que tenés alrededor, por más que sean edificios muy bonitos y bien ejecutados, terminan siendo lo que dice la prefactibilidad. Acá hay un juego y un estudio y un ojo de un arquitecto que dijo, bueno, acá podemos hacer un juego manteniéndonos dentro de la norma, un juego de volumetrías, y la gente hasta la que no sabe de arquitectura lo percibe diferente, lo ve diferente. Y también hacer un estudio de mercado como corresponde y decir, bueno, qué es lo que viene y qué es lo que hay y qué es lo que se ofrece, qué quiere la gente, qué no tenemos en el mercado. Nosotros tenemos la comercializadora Landium, que ofrecemos proyectos hasta de nuestros colegas que no compiten con los nuestros y escuchamos mucho a la gente y medimos mucho de esos datos. Entonces, sabemos qué es lo que pide la gente, qué es lo que no hay. ¿Qué es lo que pide la gente? Por ejemplo, no tenés placards, no tenés espacios de guardado, no piensan en la ventilación cruzada o la ventilación de todos los ambientes como corresponde, o a cómo vos diseñás un interior de una unidad funcional respecto al sol que vas a tener en esa unidad funcional.
características mínimas, como por ejemplo, no sé, la grifería descentrada de la flor de ducha, como en los hoteles, ¿no? O, qué sé yo, cuestiones que tienen que ver con el interiorismo también, que la gente lo, lo- lo valora mucho, o el revestimiento que vos pongas en los palieres de piso, que sea un revestimiento que no sea, que de repente tengan una expensa extraordinaria porque hay que pintar todos los palieres porque están llenos de dedos, que sea, bueno, un revestimiento con fácil mantenimiento y buena y larga vida útil, ¿no? Y hay una cantidad de consideraciones que se pueden tener desde el minuto uno en el que vos estás pensando en un proyecto. Si vos me preguntás dónde está qué busca el inversor de Pozo y dónde está, yo creo que hoy es una cuestión más eh, de producto, No números. no de números. Se convalidan precios. Cuando nosotros decimos qué valores convalidamos en este último proyecto ahora, y, viste, se va de la media. A mí me pasa que cuando hablo con los consumidores o con los inversores en Pozo, con inmobiliarias también que se presentaron acá, tienen miedo de vender. Nos O pasa un sea, montón. tienen miedo de vender sin saber quién construye y Sí, sin las garantías de que va a sí, terminar. ¿Cómo sí. convencemos o cómo intentamos eh, aclarar, convencer, no sé si es convencer, Educar. que el edificio lo van a terminar, que Sí, se va a cumplir en los plazos? ¿Es sí. difícil eso? Hay una seguridad jurídica, hay que leer, yo siempre le digo a todos nuestros clientes, le leemos todo el fideicomiso lo lee la persona. La verdad que son, no Sí, sé, así, 19 páginas, un toque de... ¿viste? Pero depende, siempre hay que dejar las cosas claras desde el vamos. Y obviamente todos, cuando uno empieza una construcción, asumimos riesgos de un lado y del otro. Es así. Ahora, tiene que estar claro cuáles son las penalidades para un lado, las penalidades para el otro, si uno incumple, si el otro no incumple. Eso yo creo que es lo más importante. Es cuando hay los problemas vienen, lo que importa es lo que está firmado y lo que está escrito, ¿no? Eh, y después, cuando la gente ve que los que estamos atrás de un desarrollo somos personas que nos estamos ocupando y que no tenemos, qué sé yo, hay desarrolladores que tienen 10 proyectos a la vez y les va súper bien. No es nuestra filosofía de desarrollo. Y eso la gente lo ve. O el desarrollador que de repente está con un proyecto eh, y no tuvo una buena gestión de pricing o de stock, o no lo acompañó la macroeconomía y de repente tiene que seguir, lanzar un próximo proyecto para terminar el anterior. Eso es una rueda que es fatal, Que en algún porque en momento algún momento explota. termina. Eh, Cuestiones que suceden y que la gente hoy ya sabe, la gente ya viene instruida. Te hace preguntas muchísimo más sofisticadas que Eso te iba a antes. preguntar sobre el fideicomiso, que me lo mencionaste varias veces, al momento de vender, al momento de ofrecer. ¿Crees que la gente entiende lo que es un fideicomiso, lo que es, no es boleto, es una adhesión al contrato de fideicomiso? ¿O hay que incurrir en explicar, bueno, qué es un contrato de confianza, quién es el fiduciario, quién es el fiduciante? ¿O esa parte está asesorada la gente? La gente por lo general está asesorada. Nos está pasando que la gente se asesora también con su abogado, su Con escribano, su ladrillo. contador, con ladrillo. Sí, viene más informada que antes. Hace unos años a mí me dejaban una reserva y mañana vengo y no leían nada. En Uruguay no lo podían creer, teníamos proyectos en Uruguay y decíamos, en Uruguay termina la venta, termina con los dos escribanos, o sea, no termina entre el vendedor y el Claro. comprador. Los dos escribanos vuelven a comprarse y venderse, ¿Es muy ¿no? distinto en Uruguay? Muy diferente, muy ¿Mejor, diferente. peor, Es más distinto? burocrático, pero es más seguro, la gente es más cautelosa también. Sí, es muy diferente, es muy diferente. Si tendrías que destacar algo, una cuestión puntual, mira, che, en Uruguay pasa esto que acá no lo vi nunca, o viceversa, en cuanto a nuestra idiosincrasia, en cuanto a nuestra cultura, nuestras costumbres. Bueno, a- me tocó estar Vos en cuando la te parte... reís pensás No, es que en me acuerdo de anécdotas cosas que me que no me pasaron. contás. No, te voy a contar, te voy a contar. A No, ver, me tocó comercializar un proyecto muy grande en Uruguay y la desarrolladora argentina para la cual yo trabajaba en ese momento. Y armamos un mega lanzamiento y fuimos 15 personas de acá a Buenos Aires y armamos un showroom espectacular. Lanzamiento de prensa el día anterior, rosas y un montón Susana. de cosas, Susana y todos. Y lo hicimos un sábado
vinieron 5 compradores. O sea, pero fue una mega pauta publicitaria, o sea, salieron todos los diarios, entonces no había tanta cuestión ni digital en ese momento ni de redes, pero acá se llenaba el showroom, número para que la gente compre, y en Uruguay no fue nadie. Y porque no sabemos quién va a construir, no tenemos idea quién es el que va a desarrollar, no los conocemos. Nosotros los fines de semana nos vamos a Punta del Este, o sea, nos vamos y el lunes arrancamos de vuelta. Es toda una vida un poco más tranquila, ¿no? Y qué importante para el desarrollador que pone un pie en otro lugar, ya sea en otro país de la región o afuera, o una provincia también, nos pasa en Neuquén, de investigar un poco cuál es la idiosincrasia del lugar en el que uno está poniendo el pie, ¿no? Porque eso te cambia, no hay una receta única, te cambia mucho. Voy a aprovechar tu experiencia para ir cerrando este mano a mano, para avivar a los constructores que están del otro lado, también a la gente. ¿Qué zona crees que está en desarrollo? ¿Qué zona decís, che, mirá, me parece, no sé, que Pompeya ahora, por los bajos costos, es un lugar para aportar, para invertir o para construir? Me parece que, no sé, creo en que vuelva a Recoleta. ¿Dónde crees que está el point, el punto? Bueno, es un debate que lo tenemos bastante conversado internamente en la Alianza Urbana, y decimos, bueno, ¿dónde está? Por ejemplo, eventualmente si hubiese una ley de vivienda promovida acá, donde sería la zona óptima para que pueda desarrollarse y donde puede llegar a estar a ser útil. La verdad que sí, hay zonas que son aledañas al microcentro, o, bueno, Pompeya, Villa Crespo, hay determinadas zonas que es puntos de calor en el que uno ve que hay que es el siguiente paso al desarrollo urbano. Ayer, por ejemplo, conversábamos sobre el casco, o sea, sobre el microcentro, que hay propiedades que están en valores irrisorios. Pero claro, como desarrolladores también tenés que tener en cuenta la puesta en valor, si realmente va a haber un público y qué producto va a ser el que vayas a poner ahí, porque hay muchas intenciones, o la zona sur también, bueno, hay intenciones de urbanización, de planeamiento urbano, que hay intenciones que después dependen de cómo se consolide y cómo... No, hoy no hay una zona específica. No hay una zona específica. Nosotros seguimos apostando por las zonas que convaliden siempre precio de producto. O sea, el Bajo Belgrano, quedan muy pocas tierras, pero es una zona que tiene buena conectividad, que es, bueno, el contrario a Puerto Madero, ¿no? Y tenés salida para todos lados, rápido, arterias importantes. Termina siendo una zona chic, digamos, pero de escala barrial, porque justo el código ahora mantiene una altura relativamente baja. Entonces, son zonas que, pase lo que pase, tienen una proyección de revalorización por location que impacta muchísimo en que el desarrollo inmobiliario sea bueno a futuro, ¿no? No me dijiste la zona. ¿Dónde hacer mi próxima obra? Ah, ¿dónde hacer vos tu próxima obra? Y depende quién vas a ir a buscar. Nosotros, a ver, como desarrollador inmobiliario tenés que pensar primero a quién le vas a vender, y ahí pensás en qué producto hacer y en qué zona. Nosotros hacemos eso, no es que, bueno, conseguís una tierra barata, hago lo que me dice la prefa y después veo a quién se lo vendo. Nosotros hacemos como el ejercicio inverso, ¿no? Porque, y así no funciona, qué sé yo, no sé, capaz que hay una estrategia diferente y mejor, obviamente, seguro puede llegar a ser. Bueno, Andrea, cerramos, hablamos un montón, me gustaría darte el último espacio, si te queda algo en el tintero, algo que nos quieras contar, algo que quieras promocionar, un consejo, una reflexión. Es todo tuyo, el público, la gente de Ladrillo, bueno, la cámara también, como para este último ratito. Bueno, agradecerte y agradecerles por la invitación. Gracias, Luis, también por convocarme. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, nada, como conclusión, lo que puedo decir es que nosotros, desde nuestra empresa, trabajando como estamos trabajando y con el poder de adaptabilidad ese ejercicio que nos dio haber transcurrido todos los años anteriores, hoy creo que tenemos muchas herramientas que hacen que podamos ser desarrolladores que pongan productos a conciencia dentro del mercado y dentro de las ciudades,
Y sí, siempre valoro mucho el profesionalismo y la responsabilidad profesional a la hora de poner un edificio en una ciudad que sabemos que va a estar ahí por 50, 70 años, ¿no? Y que tiene que ser no solo competitivo en el mercado, sino también un hogar lindo y algo lindo de ver cuando uno transita por esas ciudades. Andrea Borges Docante, un aplauso, che. Gracias. En el aire de ladrillo, gracias por estar, gracias por este vos. ratito. Nosotros nos despedimos. Pulgar arriba, campanita, suscribite al aire de ladrillo. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau.